Cada vez que me toca pararme aquí a traer la palabra de Dios, es un reto grande, porque hablar de cualquier tema en la vida secular, allá afuera, uno puede articular muchas cosas, incluso hablar mentiras y ser un bufón, ¿no? O un pretencioso. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos hablando, o está hablando por nuestra boca, el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos que Él tenga misericordia, particularmente misericordia de mí en este momento, que soy su interlocutor, y misericordia de ustedes, que son los que van a recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Hoy vamos a hablar del amigo Enoc. Y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, voy a leer los versos 21 a 29. Y después voy a leer un par de versos más en el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. El que guste se puede poner de pie. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Voy en el verso 27. Fueron pues los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vamos al capítulo 6, al verso 13. Dijo Dios pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré de la faz de la tierra. Hazte un arca de manera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Que el Señor bendiga
su palabra. Nosotros conocemos todo desde que estábamos en la escuela bíblica, lo que tuvimos la bendición de asistir pequeño a la iglesia, que se hablaba de Noé y del arca de Noé. Y para muchos de nosotros era ocasión o momento de hacer juegos, ¿no?, con relación al arca y demás. Sin embargo, las razones por las que Dios hizo que Noé construyera el arca y lo que ocurrió después de eso son razones bien serias. No es asunto de juego ni de entretenimiento. ¿Y por qué eligió Dios a Noé para que construyera el arca? Había muchos hombres, quizás con mayores condiciones físicas que Noé, quizás con una familia más grande que la de Noé, quizás rico, no sabemos. Pero Dios escogió a Noé porque era un hombre de fe, era un hombre justo. Dice la Biblia en Hebreos 11:7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia por la fe. O sea que la razón por la que Dios escogió a Noé fue porque era un hombre de fe y que era un hombre justo dentro de lo que vivían en aquel tiempo. Y el término justo no significa que era perfecto, que no pecaba, que no miraba ni siquiera para los lados. Eso no es así. Tenía sus problemas, tenía sus luchas, tenía sus dificultades internas como todo el mundo, pero sin embargo era un hombre que buscaba el rostro de Dios y que se esforzaba dentro de sus posibilidades para obedecerle y vivir según sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nadie aparte de Jesucristo va a vivir en esta tierra una vida sin pecado. Blameless, como dicen los americanos. No, aquí todos vamos a pecar de una manera u otra y por razones diversas que a veces escapan a nuestra capacidad, a nuestro conocimiento y a nuestra voluntad. Pero de que vamos a pecar, vamos a pecar. Hemos pecado y seguiremos pecando hasta el día en que Cristo venga, porque es imposible vivir de otra manera. ¿Y quién era Noé? O sea, ¿por qué Noé? Noé desciende de Adán por la línea de Set. Después del pecado y que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y que la historia de Caín y Abel, sabemos todo lo que pasó. Adán volvió a tener hijos con Eva. Varios hijos. Adán y Eva tuvieron más hijos. Y quizá eso pudiera ayudar a muchas personas a entender la pregunta: ¿y de dónde encontró fulano a fulana? ¿Y cómo se casaron? ¿Y cómo se multiplicaron? Si habían dos hermanos y uno mató al otro y lo enterraron por ahí. Bueno, escudriñando las escrituras podemos encontrar respuestas a muchas de esas preguntas, no a todas. Sin embargo, de la descendencia de Adán, por la raíz de Set, vino Enoc. Y de Enoc vino Noé. Dice que en el 5:18 que Yared tuvo a Enoc y que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Vivieron muchos años
Enoc vivió 365, Matusalén 969, Lamec 777. Interesante el número de años que vivió Lamec. Y Noé vivió 950. Cuando nació el muchacho, el papá le puso Noé, diciendo, porque este nos aliviará de todas estas dificultades en las que estamos metidos. ¿Cómo hizo él eso? ¿Qué sabía el padre de que el hijo iba a ser parte de la solución a un problema enorme que había en la sociedad de aquel tiempo? Se lo dijo Dios de alguna manera, lo soñó, porque no era ningún profeta ni ningún santo para anunciar y decir las cosas. Pero Dios hablaba en aquel tiempo a sus hijos y habla hoy en día también a sus hijos. Tenemos que tener cuidados en ocasiones que andamos por ahí. El Señor me dijo tal cosa y vamos y se lo comunicamos a otro para decir que somos importantes y que somos un canal especial de comunicación. Eso hay que tener cuidado con eso. Pero sí que Dios habla con sus siervos y siervas y le dice cosas. Y la mayoría de las veces que Dios habla con sus siervos es concerniente a usted mismo. No es para que ande por ahí diciendo, me dijo que te dijera. Puede ser en ocasiones, pero lo normal es que Dios te dice a ti para ti y a mí para mí. Especialmente cuando andamos fuera de ruta o cuando Él quiere asignarnos una misión especial. Me dijo el Señor que tú ibas a ser mi esposa. Eso, hermano, tenga cuidado con eso. Qué bueno, ora por eso, que yo voy a orar para que me lo confirme a mí. Bien. La maldad de los hombres de aquel tiempo y la mezcla de los hijos de Dios hizo que hubiese tanta corrupción y que hubiese tantos problemas y tanta maldad que Dios dijo, esto se va a acabar. Raeré de la tierra, dice la palabra de Dios. Voy a quitar de la tierra a todo ser viviente. No ni siquiera al hombre nada más, porque bueno, es que me lo va a llevar todo. Porque nosotros tenemos la particularidad negativa de con nuestras vidas, con nuestras actitudes, contaminar todo lo que existe. Pocas veces nosotros podemos arreglar todo lo que está dañado, bendecir a todo el que tiene alguna necesidad, pero un montón de veces tenemos la mala capacidad de dañar todo lo que está bueno, de golpear a quienes deberíamos ayudar y de hacer cosas negativas por montones, y estamos limitados, o nosotros mismos nos limitamos a hacer pocas y pequeñas cosas en la escala positiva. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y dice la palabra que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y sobre todas las cosas dice, con Dios caminó Noé. ¿Y cómo caminó Noé con Dios? Dios bajó y se le puso al lado y andaban juntos para arriba y para abajo. Obedeciendo. El caminar con Dios va proporcionalmente ligado a nuestra obediencia a Él. Más tú le obedeces, más le conoces. Más le conoces, más amigo de Él eres. Más amigo de Él eres, más Él está contigo. Más Él está contigo, mayor capacidad tiene de hacer cosas grandes, incluyendo milagros. Porque no hay límite para el hombre o la mujer que está totalmente sometido al poder del Espíritu Santo y a la voluntad de Dios. Todo es posible
porque nada es imposible para Dios. Y Dios quiere que tú y yo seamos los instrumentos para Él mostrar su misericordia, su amor, su perdón y, ¿por qué no?, sus milagros aquí en esta tierra de los vivientes. De manera que necesitamos aprender de Noé para que cuando venga el diluvio de la vida, que no va a ser destruido por agua del mundo, Dios pueda antes avisarnos, decirnos: Cheo, prepárate que voy a recoger. Y que yo se pueda ir con Dios. Y como estoy diciendo, Cheo, estoy hablando de cada uno de nosotros. Que Dios te diga a ti lo que va a ocurrir. Que Dios me lo diga a mí. ¡Wow! Oye, hermanos y hermanas, eso es una cosa grande. Eso es que son, como dicen en Santo Domingo, amigos de ahí. Allá dicen. ¿Pero qué tan amigos son? De ahí. O sea, bien cercanito. Que a nosotros, de Jesús, por nuestra obediencia, lo único que nos separe sea una respiración. Que estemos tan cerca de Él que podamos sentir su respirar sobre nuestra cara. Ahí sí es verdad que somos hombres y mujeres 100% consagrados al Señor, y por lo tanto seremos canales especiales de bendición para su gloria y para beneficio de este mundo agonizante. Y hoy más que nunca, porque vemos cómo está la sociedad. Esto es un desastre total. Está a punto de aparecer otro Noé, y el Señor va a anunciar otra destrucción que, dice la palabra, no va a ser más con agua. No va a haber otro diluvio, pero va a haber una catástrofe donde será raído todo ser de la tierra. Le dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a todo lo que hay. Voy a acabar con la raza humana, con los animales, con todo. No, Dios no llamó a Noé, a pesar de que andaba con él, dice la palabra, a pesar de que era justo, a pesar de que Dios conversaba con él. No le dijo: Noé, ven acá, ¿qué te parece si hacemos esto o aquello? ¿Qué tú crees si yo? No, Señor. Dios, a quien ama, a quien tiene por su socio, que a veces hablamos nosotros del término de socios con Dios, en el trabajo del evangelio y de llevar la paz, el amor y todo. Pero Dios no nos va a estar consultando a nosotros, porque no tiene nada que consultarnos, no tiene nada que aprender de nosotros. Pero sí, en ocasiones, cuando estamos completamente en obediencia y sometidos, Él nos va a hacer saber acontecimientos que van a venir. Y en algún momento, algunos de nosotros hemos probado eso, que hemos visto, que hemos sabido de antemano. ¿Y quién te lo dijo? Bueno, te lo dijo Dios. El diablo no te va a venir a advertir de cosas que van a pasar para que tú hagas el esfuerzo y evites que ocurran. Eso no es así. Y nosotros tenemos experiencia en la vida, mucho, que a veces me iba por aquí y no sé por qué razón cambié de ruta, ¿cierto? Y cuando a 2 horas más tarde me entero que en la calle que iba yo a pasar, a la hora que iba a estar llegando a tal o cual intersección, pasó tal o cual evento. ¿Cierto o no cierto, hermano? El Señor nos avisa en ocasiones: por ahí no, fulano. No, pero nosotros muchas veces no queremos obedecerle. Pero si estuviésemos más atentos a su voz, si le conociéramos mejor, caminaríamos por la vida con muchísimas menos dificultades que las que afrontamos hoy en día. Hasta un arca. Señor, ¿que haga qué? Un arca, Noé. ¿Y qué es lo que es un arca? Noé no conocía arca. No había un barco, ¿no? No llovía, no se navegaba. Un arca. Ah, ok. Y le da las especificaciones. Y Noé se puso Noé a regatear con Dios. Señor, pero
¿qué es lo que te pasa? Yo recuerdo un día que estaba nuestra hija Karen pequeñita y yo no sé qué fue lo que pasó, qué yo hice. Argentina probablemente recuerda que yo fui a la casa y me dice ella, papi, ¿qué te pasa conmigo? O sea, yo hice algo que a ella como que no le cuadró bien y encontró que a mí me pasaba algo. ¿Qué te pasa conmigo? Wow. O sea, hey Dios, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú? Un arca. Bueno, Noé, no pregunte, no invente, ponte a trabajar. Y le dijo, ¿y para qué el arca? Le preguntó. Ok, Dios, vamos a hacer un arca, está bien. ¿Y entonces qué vamos a hacer con esa arca? Porque según tú me dices, Señor, es tal condiciones, tal tamaño, todos los datos que le dio. Y es una construcción enorme, ¿no? De madera que le dijo ahí que es una madera especial que es resistente al agua, o sea que no la penetra muy fácil, la humedad no cruza tan fácil a través de ella. Pero ¿qué voy a hacer yo con ese animalote, con ese monstruo de construcción ahí? Ah, porque va a venir un diluvio. ¿Pero y qué es lo que es eso? O sea, para Noé todo eso era nuevo, sorprendente y hasta cierto punto sin sentido. No. ¿Y cuántas veces te pide el Señor a ti o a mí a hacer cosas que no tienen sentido para nosotros? Y que queremos sentarnos con Él ahí frente. Señor, siéntate ahí y explícame para qué tú me estás pidiendo esto y por qué. Porque queremos entenderlo. Ah, ok, ahora entiendo, Dios, ahora lo voy a hacer. No, Señor, te equivocaste. Dios te va a dar instrucciones y mandatos en ocasiones que tú no tienes la mínima idea de para qué es. Y que si tuviese la idea y te detallaran el plan, probablemente no lo haría. Porque no te va a gustar, porque te va a doler, porque es un esfuerzo, porque es un trabajo extra, porque tiene que dar. Y si Dios no detalla todo el plan, no vamos a obedecer. Es demasiado grande la obra, Señor. No hay forma de que yo lo haga. Por lo tanto, me siento, consígueme unos cuantos asistentes y trabajaremos en eso. No es así. Dios te dice, Dios me dice. Escuchamos y obedecemos. Pero asegurémonos que escuchamos la voz de Dios. Porque tenemos la capacidad, y no voy a usar una palabrita más fea, de poder inventar cosas, de buscar deseos de nuestros corazones y decir que Dios quiere, que Dios me dijo, que Dios está mandando. Y para que Dios nos diga y para que Dios nos mande, hay una condición. Tenemos que andar con Él. Anda con Dios. Eres amigo de Dios. Dios te va a tratar como hijo y como amigo. No así, al azar, sino aquellos que están viviendo una vida que le agrada al Señor. Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Porque voy a traer un diluvio. Ah, pero aquí tienen otro problema. ¿Y qué es un diluvio, Señor? ¿No había llovido nunca? Mira, Noé, un diluvio es aquello que mucha agua. Oh, un diluvio. Y Noé, en la palabra encontramos que estuvo 100 años construyendo el arca. Cuando tenía 500 años comenzó a trabajarla y a los 600 años de edad terminó y arrancó el diluvio. Busquen con calma las escrituras y empiezan a mirar el otro tuvo tal hijo y por ahí se va. Y verán 100 años. Imaginémonos, hermano, cualquiera de nosotros, 6 semanas haciendo algo frente a nuestra casa que parezca ilógico, que la gente no conozca y con un propósito que no entendemos muy bien. Y quizás decimos a la gente, ven, ayúdame. Hermano Daniel, venga, ayúdeme a sacar cada hilito de esa alfombra. Mira,
y a volverlo a poner como estaban en el momento que fue hecha la alfombra. Me va a decir, hermano Montado, usted está loco, eso no se puede hacer. O sea, y Noé ahí. Yo recuerdo un predicador que decía, clavo y martillo, ta, 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 y martillando, y va a llover, va a llover. Y Noé ahí. Y a todo el que le pasaba por el lado, va a haber va a llover, va a llover. Ay, Noé, déjate de eso. Y Noé ahí, con su paciencia. Hasta que finalmente el arca estuvo terminada, pero aún no llovía, ¿no? Ya se acabó el arca. Entonces era que la gente se burlaba más de Noé. Ok, Noé, hiciste ya tu aparato, ¿no? Tu gran construcción. ¿Y para qué? Porque tú dices que va a llover y que eso se va a mover. Pero eso es imposible porque no ha llovido y por aquí no pasa corriente de agua. ¿Cómo va a ocurrir eso? Dios es el Dios de lo imposible. Todo es posible para Dios. Depende de qué tanto nosotros lo limitamos con nuestras dudas y con nuestras incapacidades, que se la queremos otorgar a Él y decir, tú no puedes hacerlo, Señor, porque yo no creo que tú puedas tanto. Tengo un hijo que es tal o cual y oro al Señor, adicto a la droga. Padre, mi hijo, ayúdalo a salir de esto, y oro. Bueno, Señor, pero imagínate, cuando una gente está en la droga, eso es. Entonces, oramos, pero no tenemos la fe necesaria para que Dios un día agarre a ese muchacho endrogado y le dé un sacudión y se pare sin ningún índice de cubo droga en su cuerpo. Porque Dios lo puede hacer. El problema está en nuestra limitación, que queremos aplicársela a Dios y limitarlo. De repente, su arca ya terminadita, va alguien caminando por la calle por ahí, ¡pah! Una gota de agua en la frente. ¿Y qué fue lo que me cayó? ¿Qué es esto? Y pocos minutos después, ¡pah! 2 goticas más. ¡Wow! Esto no había pasado nunca. Y sigue caminando por ahí. Pero entonces son mucha gente que sienten una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas, empiezan a caer gotitas sobre la gente. Y la gente alarmada. ¿Y qué será esto? Y de pronto, ¡oh! Y más gotitas, y más gotitas, y empiezan a correr como unos arroyitos, y la gente entonces se acordó de al viejo Noé, el loco aquel que se pasó 100 años, maderita cortada, puesta junta, martillito y clavito, y brea por fuera y todas esas cosas. ¡Oh! Era lo que decía aquel. Y ustedes saben el resto de la historia. La gente fue, vuelto loco, corriendo, ábreme la puerta. Y por si acaso a Noé se le ocurría tener una misericordia debilucha. Escuchen esto, que nosotros a veces tenemos una especie de misericordia enfermiza, porque queremos aplicar cosas donde Dios dice que no la apliquemos. Con este no trabaje más, te dice Dios. Ay, déjame tratar un poquito más, Señor. Te dije que ya. Y cosas así. No insistas en eso. Entonces, para que a Noé no se le ocurriera cogerle pena a 5 a 6, vengan. Dice la palabra que el mismo Dios cerró la puerta. Nadie entra, nadie sale. Noé y su familia. Podemos imaginarnos la gente corriendo de pavorido. Loco. ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos? Se subían en los árboles quizás. Y el agua empezaba a ir creciendo. Pulgadita tras pulgadita. La desesperación. La agonía de lo que presentían como una muerte inminente. Porque como nunca había llovido, ni había agua así, ni río grande, cosas, no salían ni nadar los pobres. O sea que estaban feos para la foto, como decimos nosotros. Sin embargo, se levantó el arca,
flotó el arca. Una cosa matemáticamente imposible. Escuchen esto. En número y en la ciencia de hoy no da, no puede estar ese aparato tan grande puesto ahí y que de repente venga bajando agua poquito a poquito y lo levante. Aún bajase mucha agua, la probabilidad es que lo voltee, que lo tumbe, no que lo levante así y que siga flotando. Si el agua viene tumultuosa, lo va a virar. Porque la matemática de Dios, la física de Dios, la ciencia de Dios, es más ciencia que la ciencia que se conoce, más matemática que la matemática, es algo que no tiene límite. Y Dios, es todopoderoso, hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y en buen español, como le da la gana. Nuestras vidas. Hay mucha diferencia entre los días de Noé y los días de hoy. No la hay, ¿verdad que no? El mundo está igual o peor. Porque después que la gente vio lo que pasó con Noé, ¿cierto? Vino el Cristo, cuando Noé no se le habían dado pruebas así a la gente, cosa que pudiera, pero con Jesucristo hubo demasiado. Y cogieron y lo crucificaron. Noé, después Cristo, y ahora en día de hoy, la gente no cree, se anuncia el mensaje, se le dice arrepiéntete, se le explica, ven el testimonio de vida de mucha gente, porque claro, hay un montón que probablemente somos malos testimonios para el evangelio, pero no me diga a mí que a la gente que le hablan algunos siervos de Dios no deberían caer rendidos a los pies del Señor, porque ven la vida que lleva esa persona. Y es lo que nosotros todos tenemos que aspirar y buscar, que el Señor nos ayude a ser como Cristo. No tenemos que ascender la vía dolorosa y las cuestas del Calvario con la cruz a cuesta, ni tenemos que ser crucificados tampoco, pero sí podemos vivir una vida que lo imite, que lo glorifique y que sea testimonio para el mundo del poder transformador de Dios y de la oportunidad de salvación que hay para todos aquellos que le buscan y que le siguen. Bueno, ¿qué clase de diluvio hay en tu vida? En tu vida, en la de cada uno, en mi vida. ¿Qué diluvio hay? El diluvio viene a acabar, a arrasar con todo lo que existe. Pero también nosotros, cada uno, tenemos un arca. Tenemos un arca como la que construyó Noé. Tenemos el arca perfecta. El Hijo de Dios, que vino a este mundo, que nació de una mujer, que vivió para dar ejemplo, que todo lo que dio fue amor, sanidad, milagros, y que lo tomaron y lo crucificaron, pero al tercer día resucitó. Y esa resurrección de Cristo, en el momento en que nosotros nos alineamos con Él, entregando nuestras vidas y haciéndolo Señor de nuestras vidas, nos entregó nuestra arca. Mira, hermano, hermana, Cristo, el día de tu conversión, te entregó el arca que te va a salvar del diluvio de este mundo que va en bancarrota. Es cuestión de que empiece a llover y que el arca se levante, pero tienes un arca. El asunto es
que el arca que Dios te entregó a través de Jesucristo, tú tienes que mantenerla. Escuchen esto, Hermano, todos aquí casi tenemos automóviles, ¿cierto? Y cada cierto tiempo tenemos que cambiarle el... ¿Qué le cambiamos a los carros? El aceite. Si tú lo corres y nunca te preocupas del aceite, un día el motor va a hacer ¡pap! Y se sienta, se rompió el motor. Porque necesita el aceite limpio para lubricar y para ir limpiando las cosas. Y cada parte es así. El arca que Dios te ha dado a ti, el arca en el que te va a salvar del diluvio, de la perdición eterna, está en tus manos y en tu poder. Pero tenemos que tener el arca preparada. Preparada. Hermano, están empezando a caer gotas. Están cayendo gotas de agua ya. Cristo viene pronto. Viene pronto. Dice que va a llegar como ladrón en la noche. No van a caer demasiado gotas, no. Ahí está lloviendo, va a haber un diluvio dentro de esto. No. Va a caer una gotica que te va a avisar y después pronto va a venir el diluvio completo. Y nosotros tenemos que tener el arca de nuestro corazón, el arca de nuestra mente, el arca de nuestras acciones, calafateada como hizo Noé, bien lubricada, y dentro de nuestra arca todas las buenas obras que hemos hecho para la gloria de Cristo a través del poder del Evangelio sanador, renovador y salvador. Así que en nuestra arca algunos llevarán un par de animales de cada especie, otros tendrán unos cuantos animales, y habrá gente que a lo mejor lo único que lleva es una gallina y un gallo. Pero no importa, lo que tiene que estar es en tu arca, preparado. Ahora, la meta de cada uno de los hijos de Dios es tenerla como la tuvo Noé, preparada a tiempo y llena con las cosas, con los animales, usted llámelo como quiera, que Dios le instruyó que la llenara. ¿Qué hay en el corazón tuyo llamado tu arca? ¿Qué hay en tu cerebro llamado tu arca? ¿Qué hay en tu hablar, en tu lengua llamada tu arca? ¿Cómo tú bendices? ¿Cómo tú trabajas? ¿Cómo tú actúas? Dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras harán ¿qué de nosotros? ¿Qué van a hacer delante de Dios nuestras buenas obras? Darán testimonio de nosotros. Nuestras buenas obras aquí, por Cristo, van a ser el par de corderito, el par de cocodrilo, todas esas cosas que figurando, ¿no?, que va a salir allá en nuestra arca, porque hemos cumplido con el Señor en la manera en que Él nos ha instruido. Permita a Dios que nosotros entendamos quién es Él. Número uno, el Dios Todopoderoso, omnipotente. En segundo lugar, que tú y yo, cada uno de nosotros, somos escogidos. Así como Dios escogió a Noé en aquel momento, a través de la sangre de Cristo y la conversión al Evangelio de salvación, nosotros hemos sido llamados pequeños Noé también. Noé para construir el arca que pueda ayudar a que los que andan perdidos en el mundo tengan espacio para entrar al reino de Dios. Y así como llegó el diluvio cuando no lo estaban esperando, porque no sabían, dice la palabra de Dios, que el día que el Señor venga, va a venir con muchas trompetas y muchas cosas, anunciándonos mucha bulla, ¿verdad? Venga, venga. Dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo estemos esperando.
En la época de Noé, la gente seguía en su chercha, en su bachata y su fiesta. Ahí fue que inventaron la bachata, allá donde Noé. Entonces, olvídate de eso, ¿ok? Era fiesta y de todas esas cosas. Hasta que vino lo que el Señor había dicho que venía. Quiera Dios que nos encuentre a nosotros haciendo su voluntad, viviendo en obediencia, glorificando su nombre y siendo útil a esta humanidad que tanto lo necesita. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga al pastor Gilberto y a Andrea donde estén, y que Dios bendiga a todos los fieles cristianos que hoy se congregan alrededor del mundo. Cristo quiere ayudarte a que termines de preparar tu arca. Te está ayudando. Facilitémosle la labor. No es nosotros por nuestra fuerza, es simplemente a través de obedecerle. Obedecer es la clave. Señor los bendiga.